Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y hoy día vamos a hacer una práctica de Excel con este ejercicio que corresponde a una simulación, son datos ficticios, pero respecto al área de gestión de operaciones de una empresa como Enel, por ejemplo. Esto es una tabla que representa 198 clientes, sí, son 198 clientes, los cuales están agrupados como código cliente, nombre completo, comuna, consumo en kilowatt hora, clasificación, clasificación cliente, revisar el medidor y entre otras cosas para poder observar el comportamiento de los clientes de Enel, ¿ya? Para ver su comportamiento respecto al consumo de energía, ver si tienen cuentas pendientes, cuentas vencidas, si da cobranza, cuál es su facturación, ¿ya? Entonces vamos a practicar hartas cosas de Excel con este pequeño ejemplo. Bueno, acá ya hay dos que están pre-rellenados, pero voy a partir de cero. Lo primero que vamos a hacer va a ser obtener el nombre completo del cliente, ¿ya? El nombre completo del cliente está acá en la columna C, ya que vamos a rellenar esa columna, pero lo primero que tenemos que observar es ver si alguna parte de esta planilla nos va a permitir sacar esa información. De todas formas, en las instrucciones, ya justamente aparece entre medios de que hay que observar las partes de los diccionarios. Fíjense, una cosa muy importante en este tipo de ejercicios, que siempre hay una pestaña que va a traer tablas de búsqueda para poder utilizar las funciones buscar B y buscar H respectivamente. Y en este caso tenemos una planilla que se llama diccionario. Ya en esta planilla de diccionario nosotros podemos observar de que hay una tabla, ya, que relaciona el código cliente con el nombre, con el apellido y con la comuna. Este tipo de tablas que se leen de arriba hacia abajo es una tabla vertical. Hay otras que son tablas horizontales que se leen hacia lo largo, ya que tienen los títulos como acostados. Ya, pero en este caso ese tipo de tabla se recorre utilizando la función buscar B. De la siguiente forma, atención. Vamos a poner igual buscar B. Recuerden que esta función tiene cuatro argumentos: valor buscado, matriz de búsqueda, la columna que quieres extraer y el tipo de coincidencia, que puede ser exacta o aproximada. Acá en este caso tenemos el código cliente que queremos encontrarlo de forma exacta, ya, o sea, el 0061 tiene que estar contenido dentro de esta matriz, ya eso es una búsqueda exacta. Búsqueda aproximada vamos a ver en el siguiente problema, pero primero tenemos que pensar con qué disponemos, qué es lo que nosotros ya conocemos del cliente, su código, ¿cierto? Lo estamos haciendo solamente para el primer cliente y después eso lo tiramos hacia abajo. Conocemos el código cliente del primer registro, ¿cierto? Vamos ahora a la pestaña de diccionarios y seleccionamos la tabla completa, ¿ya? No es necesario incluir los títulos, o si no van a ser considerados datos también. Para poder seleccionar la tabla completa conviene seleccionar al menos una fila o un conjunto de filas de la tabla. Presionas Control Shift y la tecla para abajo y con eso ya seleccionaste la tabla completa. Igual puedes hacerlo con el mouse, pero si la tabla es muy grande te vas a demorar más. Una cosa muy importante, que si la fórmula de la otra tabla, la principal, tenemos que tirarla hacia abajo, yo tengo que fijar la matriz de búsqueda, porque si no, eso se me va a correr. Entonces voy a seleccionar eso y le presiono F4. Ahora, una cosa muy importante, ya lo que yo estoy buscando, que es el código cliente, debe estar contenido en la primera columna de la matriz de búsqueda, y eso es requisito. Ya, o sea, si tú estás buscando por código cliente debe estar en la primera columna de la matriz de búsqueda. Si estoy buscando por código comuna debe ser la primera columna. Si estoy buscando por nombre comuna, el nombre comuna tiene que ser la primera, ¿ya? Ojo con eso. Entonces ya tenemos dos argumentos rellenados, ¿cierto? El valor buscado y la matriz de búsqueda. Ahora, nosotros sabemos de que el nombre, ¿cierto? Si observamos la planilla de diccionario, que el nombre es nuestra segunda columna, ¿cierto? Es la segunda columna, que en este caso es la columna C, porque recuerden que las columnas se enumeran desde la que estás buscando, ¿cierto? Código cliente en la 1, nombre en la 2, apellido en la 3, comuna en la 4. Entonces acá yo simplemente pongo un número 2 porque quiero sacar el nombre y un 0 que representa la coincidencia exacta, es decir, el código cliente, el 0061 de la primera tabla, debe estar contenido exactamente igual en la primera columna de tu matriz de búsqueda. Presiono Enter y tengo el nombre. Ahora, me están pidiendo el nombre completo. Si yo ese 2 lo cambio por el 3, yo voy a obtener el apellido. Entonces, ¿eso qué me sugiere? Si yo quiero el nombre y quiero el apellido, ya, yo puedo pegarlos, ya, o sea, puedo pegar el nombre, un espacio y el apellido. La fórmula para poder pegar
cosas es la concatenar. Recuerden en el tutorial de funciones de texto y de fecha, ahí les expliqué bien lo que era la concatenar. Entonces, si yo quiero concatenar el nombre, un espacio y el apellido, basta con poner antes del buscar B igual concatenar. Ya, voy a concatenar el nombre, ¿cierto? Que corresponde a este buscar B. Le voy a concatenar un espacio, ¿cierto? Le pongo punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y luego viene el otro buscar B, que va a representar el apellido, pero obviamente el segundo buscar B va a buscar en la columna número 3. Y ahí, bueno, ahí cierro con el paréntesis del final y pongo el número 3. Entonces, ¿qué me queda? Voy a concatenar el nombre de la persona, le voy a concatenar un espacio y le concateno el apellido, ¿viste? Entonces, por lo tanto, me queda tal cual, nombre completo, y eso yo lo tiro hacia abajo y está perfecto. Bien, siguiente pregunta, la comuna. ¿Cómo saco la comuna? Veamos si hay alguna cosa que me permite sacar la comuna de acá. Al parecer no. Si observamos bien el diccionario, vamos a ver de que las comunas están en la columna H de la planilla de diccionario. Y esas comunas están asociadas a un código de comuna, pero sin embargo el código de comuna no aparece acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente observamos la otra tabla y fíjense que la columna E contiene los códigos de comuna, ¿ya? Pero esos códigos de comuna yo los puedo sacar a partir del código cliente. Eso me sugiere utilizar una anidación de un buscar B, o sea, un buscar B para obtener el código de la comuna y usar ese código de la comuna para hacer una segunda búsqueda y extraer el nombre de la comuna, ¿ya? Fíjense cómo lo voy a hacer. Bien, me ubico acá y lo primero que voy a hacer va a ser sacar el código de la comuna. Pongo igual buscar B, ¿cierto? Voy a buscar el código cliente, lo voy a buscar en esta tabla, la cual fijo, saco la columna 4 y un 0, ¿viste? Y con eso yo ya tengo el código de comuna. Ahora, ese código comuna lo voy a tomar como argumento de un segundo buscar B para poder obtener el nombre de la comuna, ¿ya? Entonces, todo eso que estoy marcando, imagínense que es el primer parámetro de un segundo buscar B, ya para que no se confundan porque la fórmula va a empezar a crecer, ¿ya? Entonces, eso yo lo voy a encerrar en otro buscar B, ¿cierto? Donde ahora ese valor es el valor buscado que representa al código de la comuna. Pongo un punto y coma, voy a seleccionar ahora nuevamente, no, esta tabla no, sino que la segunda, pero la que me relaciona el código comuna con la comuna. Recuerden, como el valor buscado es el código de la comuna, el código de la comuna ahora debe ser la columna 1 de tu matriz de búsqueda. Por eso yo estoy seleccionando estos datos de acá. Fíjense que estos de acá no los consideré, pero sin embargo si los considero en verdad no afecta, porque yo quiero solamente la columna 2. Entonces selecciono toda mi tabla, ¿cierto? La fijo, saco la columna 2 y un 0. ¿Ven? Y con eso yo tengo el nombre de la comuna. Entonces revisemos, ya, el primer buscar B toma el código cliente, lo busca en la tabla con 4 columnas, saca la columna 4 que corresponde al código de la comuna y un 0. Ya, y eso va a ser el código comuna. Ya, eso después yo lo voy a utilizar en una búsqueda más grande, ¿cierto? Todo eso corresponde al código de la comuna. ¿Ya? Y voy a buscar el código de la comuna dentro de la segunda tabla, ¿cierto? Voy a sacar la segunda columna y un 0 al final. Bien, clasificación cliente. La clasificación cliente, bueno, ahí está el enunciado para que puedan revisarlo. La clasificación del cliente, ahí está, según el consumo de acuerdo a la tabla disponible en planilla de diccionario. Es lo mismo, pero con una salvedad. Fíjense que en la planilla de diccionarios yo tengo esta tercera tabla que me dice consumo y clasificación cliente. Esto obviamente es un buscar B, pero con una salvedad. Fíjate que solamente tiene 5 filas de esa tabla. Tiene 200, 250, 300 y 350. Pero sin embargo los consumos que tienen mis clientes, ¿cierto? Tienen 264, 279, 277. Entonces acá nosotros tenemos que tomar ese 264 y buscarlo de forma aproximada en la tabla, tal de que calce el intervalo que corresponda. Es como hacer una función si y. Si y está entre este y este, entonces A. Si y este y este, entonces B. Si y este, entonces C. Pero ahí quedaría muy largo. Igual se puede hacer, es igual de válido. Pero acá lo vamos a hacer utilizando un buscar B aproximado. Vamos a poner igual buscar B. ¿De qué? Voy a buscar el consumo. Voy a buscarlo en esta tabla, ¿cierto? Obviamente en la columna número 2 y hay un 1 al final. Ese 1 corresponde a una búsqueda aproximada, ¿cierto? Es lo que diferencia de los buscar B anteriores. Porque acá nosotros ya tenemos a priori lo que era el código comuna y el código cliente, pero acá simplemente tenemos una aproximación del consumo. Bien. Y por lo tanto tengo la clasificación del cliente. Ya, y ahora viene la parte de revisar el medidor.
vamos a ver el concepto de matriz de doble búsqueda o un buscar coincidir. Para poder hacer eso, veamos acá en diccionario, fíjate que para poder sacar si hay que revisarle el medidor o no, ya que corresponden estos valores que sí, depende de dos variables, depende de la comuna como también depende de la clasificación del cliente. Entonces, ¿cómo hacer un buscar B y un buscar H a la vez? ¿Ya? Entonces, también hay un tutorial anterior donde explico las matrices de doble búsqueda, pero si te das cuenta es bastante simple al comienzo. Nosotros vamos a trabajar con esa variable y esa variable, las vamos a cruzar en la otra tabla y vamos a ver de que si hay que revisar el medidor o no hay que revisar el medidor, ¿ya? Entonces voy a iniciar con la variable vertical, que en este caso es la comuna, que la vamos a revisar con un buscar B, como el de siempre. Igual buscar B, que es lo que vamos a buscar en la vertical, la comuna, ¿cierto? ¿Dónde? En esta tabla. Pero ojo, estamos buscando comuna, no código comuna. Entonces, por lo tanto, yo voy a seleccionar desde acá, sin considerar el código comuna. ¿Recuerdan el requerimiento que les dije? Si estáis buscando por código comuna, el código comuna debe ser la primera columna. Si ahora yo busco por el nombre de la comuna, el nombre de la comuna va a ser la primera columna de mi matriz de búsqueda. Por eso yo estoy seleccionando desde acá. ¿Ya? Entonces yo tomo todo eso hacia abajo, ¿cierto? Perfecto, y lo fijo. Y ahí ahora viene el tema, ¿ya? Yo necesito una función que tome la otra variable, la que se mueve en la horizontal, ¿cierto? Y que le diga al buscar B cuál es la columna que tiene que sacar, si la 2, la 3, la 4 o la 5. No es tan simple como llegar y ponerle un 2, un 3, un 4, un 5, porque esto va a depender del cliente. Recuerden que vimos también en clase anteriores la función coincidir. La función coincidir tiene tres argumentos. Tiene un valor buscado, un rango de valores donde vas a buscar y la coincidencia sea exacta aproximada. En este caso, la coincidir la vamos a hacer para que nos entregue un número que corresponde al número de la posición de la letra en este rango que está acá. Por ejemplo, fíjate, supongamos que tenemos los títulos. Tengo que la comuna está en la primera posición, la letra A está en la segunda posición, la B en la tercera, la C en la cuarta y la D en la 5. Entonces, a mí me sirve que si el cliente es tipo A, le diga al buscar que saquen la columna 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar una función coincidir. Y punto y coma coincidir. ¿Ya? ¿De qué cosa? Estamos buscando acá la clasificación del cliente. La vamos a buscar en este rango de valores. Fíjense, yo solamente seleccioné los títulos. Se los recalco porque es un error muy frecuente que acá los alumnos seleccionan la tabla entera. No, vamos a usar la tabla entera para la buscar H y para la coincidir solo los títulos, al menos en este contexto. ¿Ya? Fijo también y le pongo la coincidencia exacta al coincidir. Con eso yo salgo del coincidir, vuelvo al buscar B, ¿cierto? Y le pongo la coincidencia exacta al buscar B. Entonces fíjense, esto es un buscar B como cualquier otro, solamente que acá se complica el tercer argumento. ¿Ya? Tenemos el valor buscado, que es la comuna, vamos a buscarlo dentro de esta tabla, ¿cierto? Y el coincidir me va a entregar un número, me va a entregar 2, 3, 4 o 5, según el tipo de cliente que sea, porque acá no es tan simple como llegar y poner el número. Entonces, si es tipo A, el coincidir me va a arrojar un 2. Si es tipo B, el coincidir me va a arrojar un 3. Si es tipo C, me entrega un 4. Si es tipo D, un 5. Y ese número lo utiliza el buscar B justamente para hacer el match. ¿Cachai? Uno busca por acá, el otro por acá, pum, y me dice si sí o si no. Entonces, ese 0 recuerden que es la coincidencia exacta del coincidir y este 0 es la coincidencia exacta del buscar B. Listo. Fíjense que el primero no me dio, ¿cierto? Pero sin embargo, al hacer esto hacia abajo, empiezan a emerger todos aquellos registros que sí cumplen estas dos condiciones, ¿cierto? Esto perfectamente podría haberse hecho con un CI, pero el CI tendría que haber sido hecho para cada casilla de esto. Entonces imagínate, tendría que haber sido un CI gigante, ¿ya? Entonces por eso es que se utiliza el buscar B coincidir. Ahora, fíjense que no sé, acá aparece un sí, sí, sí. Entonces la gracia de esto es que nosotros lo vamos a utilizar para poder manejar grandes volúmenes de datos, o un big data por así decirlo, y poder sacar información que de cierta forma está escondida en los datos. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo en rigor. Ya, tenemos entonces el revisar medidor. Ya, vamos a pasar a la siguiente pregunta y queremos saber si la cuenta está vencida. Como le había dicho en clases, este ejercicio yo lo hice en el 2018 y este video yo lo estoy grabando en el 2020, por lo tanto todas las fechas están vencidas. ¿Cuál va a ser la suposición que vamos a hacer? Ya de que la fecha de hoy es 12 del 6 del 2018, ya que fue cuando tomé esta prueba. Entonces, yo voy a ponerle acá 12 del 6 del 2018, que vamos a asumir que es la fecha de hoy, y eso nos va a servir para poder comparar con las fechas de vencimiento. Ahora, ¿cómo yo sé si una factura está vencida o no?
cuando yo opero matemáticamente dos fechas, simplemente restándolas, voy a poder obtener la cantidad en días de separación entre ambas fechas. Ahora, si el número me da positivo o negativo, va a depender si está pasado o si todavía le falta, ya, o sea, si la separación es para este lado o para este. Entonces eso lo vamos a usar dentro de una prueba lógica de una función sí, para poder ver si la factura está vencida o no. Fíjense que yo voy a comparar con esta celda que está acá, y cada elemento de la fecha de vencimiento lo vamos a comparar con la misma celda. Por lo tanto, la fecha del día de hoy, entre comillas, yo la voy a fijar con F4. Vean, primero vamos a hacer la operación matemática. Simplemente yo voy a tomar la fecha de hoy y le voy a restar la fecha de vencimiento. Si yo no las fijo, ya el primero me queda perfecto, porque entre el 12 y el 13 hay un día de diferencia y me queda con signo negativo porque todavía no está vencido. Pero si yo lo tiro hacia abajo sin fijar, fíjense que me van a aparecer los dos primeros buenos y después puros errores. Ya, y es típico error cuando tú no fijáis. Cuando tú tenías una fórmula, la hiciste y tiráis hacia abajo y te salen puros valores hacia abajo, luego no fijaste. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la que hay que fijar? La celda L5. Ya, vamos a L5 dentro de nuestra fórmula y fijamos con F4. Listo. Entonces con eso tengo la primera, la tiro hacia abajo y ahora fíjate que tengo puros números que son la separación entre el día de hoy y la fecha de vencimiento de la factura. Ese elemento que yo tengo acá va a ser mi argumento de entrada de una función si como una prueba lógica. Por ejemplo, va a ser igual si la diferencia de días es mayor o igual que 0, ¿ya? Vamos a asumir de que eso está vencido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjate que acá yo tengo una factura que venció el 11 del 6, ya suponiendo que hoy día es 12 del 6, por lo tanto lleva un día vencido y me apareció con signo positivo. Ya, y acá vamos a asumir también de que si vence el mismo día también va a estar vencido, ya, así que por eso le ponemos el mayor igual. Ahora, punto y coma, vamos a decir de que sí está vencido y en caso contrario de que nada. Entonces, o pongámosle que no, da igual. Entonces con eso, ya, simplemente si la cuenta está vencida, entonces que me diga que sí, y en caso contrario que me diga que no. Por lo tanto eso yo lo tiro hacia abajo y ahora ya tengo una función sí que me está analizando ese dato, ¿vale? Con eso ya tenemos la parte de la cuenta vencida, fíjense. Esa es la fórmula, ahí le pueden poner pausa. Ya, ¿qué más? Tenemos otra columna que nos dice si tiene vencimientos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? En cuenta vencida es que no pagó la cuenta actual. En vencimientos anteriores es que no ha pagado cuentas anteriores. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el cliente no ha pagado cuentas anteriores y no ha pagado la cuenta actual, es altamente probable que no pague ninguna cuenta, ¿cierto? Estamos frente a un don round cualquiera. Entonces, lo vamos a derivar a cobranza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una función CI. ¿Por qué? Porque tenemos dos condiciones. Si la cuenta está vencida y al mismo tiempo tiene vencimientos anteriores, es decir, si ambas son verdaderas, entonces derivalo a cobranza. Recuerden lo que le dije. La función i es verdadera cuando todas son verdaderas y la función o es verdadera cuando al menos una es verdadera. Por lo tanto, yo voy a poner un si esta celda que estoy analizando el registro número 8, si esta celda es igual a sí y además los vencimientos anteriores es igual a sí, entonces cierro y voy a decir a cobranza. En caso contrario, nada. ¿Ven? Entonces se respetan los mismos tres argumentos de la función sí. La prueba lógica, el valor verdadero, el valor falso. Enter. Y eso yo lo tiro hacia abajo. ¿Ven? Entonces entre medio empiezan a aparecer justamente, fíjate este cliente que tiene sí y tiene sí, por lo tanto a cobranza. Este sí, a cobranza. Pero fíjate este que tiene sí en anteriores y no actual porque la pagó, entonces no a cobranza. ¿Ya? Entonces otra forma de verlo, bastante interesante, es utilizar filtros. Fíjate, si yo selecciono todos los títulos, ¿ya? Y yo voy a la parte de datos y selecciono filtros, van a aparecer estas flechitas. Y acá si yo voy nuevamente al tema de cobranza, yo puedo deseleccionar los vacíos, mostrar solo cobranza, y efectivamente aparecen todos, ¿ya? De un conjunto de casi 200 clientes. Entonces la herramienta de filtro es bastante práctica para poder sacar información que está de cierta forma escondida. Bien, facturación de kilowatt hora. Pregunta siguiente. Respecto a esta pregunta de la facturación en kilowatt hora, vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, esto igual está basado en cómo realmente se cobra la cuenta de la luz. Existen dos tarifas, la del kilowatt hora normal y kilowatt hora excedido. El kilowatt hora va a ser como una unidad de energía, por así decirlo, ya que tú utilizas. No es lo mismo tener conectado un cargador de teléfono celular que conectar un aire acondicionado. El aire acondicionado va a gastar mucho más. Entonces lo que se hace generalmente es establecer un límite que se conoce como límite de invierno, que es el que está acá en la columna H.
Acá, a cada cliente se le establece un límite de invierno según su consumo, que es una cierta cantidad de kilowatts tope que puede utilizar, donde se le va a cobrar la tarifa normal. Entonces tenemos que, si consume entre 0 hasta ese límite, se le va a cobrar tal tarifa, ¿ya? Pero si el tipo se excede, ¿ya? Significa que le vamos a cobrar una tarifa más cara para que se pueda autorregular, porque no es la idea tampoco de que toda la gente consuma destajo la energía, porque va a tener problemas todo lo que es la transmisión de la energía, lo que es la generación y la gestión. ¿Ya? Entonces por eso es que se establece ese límite. Es como cuando, por ejemplo, cuando tú compras un teléfono con un plan y te dicen ya puedes hablar 3 horas a esta tarifa, ya hablaste las 3 horas a esa tarifa, pero si te pasaste un minuto, ese minuto te lo van a cobrar más caro, porque te pasaste. ¿Viste? Es lo mismo, pero ¿cómo representamos eso? Con una función sí. Entonces tengo acá la facturación del kilowatt hora, que va a ser lo siguiente. Pongan atención, yo voy a poner acá, se está viendo, igual sí. Mi prueba lógica va a ser si el consumo de esta persona, ¿cierto? Mi primer cliente que está en la fila 8 es menor que el límite de invierno, entonces vamos a cobrarle el consumo, o sea, lo que realmente consumió en kilowatts, por el valor de un kilowatt, ¿cierto? O sea, al final es como, por ejemplo, cuántos minutos gastaste por el costo de un minuto, ¿cachai? Entonces con eso nosotros pasamos los kilowatts a plata, ¿ya? Y ese valor, ¿cierto? Obviamente si lo voy a tirar hacia abajo debo fijarlo, lo fijo. Ahora, si el tipo se pasó, o sea, tenemos que cobrarle desde 0 hasta el límite con la tarifa normal. O sea, perdón, sí, con la tarifa normal. Por lo tanto, como ya pasó el límite, ¿cierto? En este caso, ya vamos a considerar la H8, porque ¿cuánto consumió en tarifa normal desde 0 hasta H8? ¿Cierto? Eh, entonces, por lo tanto, consumió todo su límite, ¿cierto? Hasta H8, lo cual se lo vamos a tomar normal, y la diferencia entre lo que realmente consumió, es decir, por ejemplo, supongamos que consumió 500, ya le resto su límite y esa diferencia yo se la voy a cobrar con la otra tarifa. Entonces al final ese H8 yo lo voy a multiplicar por el costo normal, ¿cierto? Y ahora la diferencia más la diferencia que sería entre el consumo y su límite, ya yo se la voy a justamente cobrar, se la voy a cobrar con la otra tarifa. Ahora ojo con esa parte, porque si no me equivoco, en algún momento anterior que habré resuelto este ejercicio le habré puesto le habré puesto en este caso E8 en vez de H8, ¿ya? Pero no, efectivamente se le tiene que cobrar normal todo lo que fue su capacidad normal, y el excedente es el que se le cobra extra, así que ojo con eso en el caso de haber alguna diferencia con alguna resolución anterior de este ejercicio que yo haya hecho, ¿ya? Entonces, y eso multiplicado por 150. Ojo que ese M4, ¿cierto? Tengo que fijarlo y luego yo lo cierro y eso lo tiro hacia abajo. Perfecto. Ahora, si la persona no pagó la cuenta, le vamos a cobrar un interés. Y ese interés viene dado por esta celda J3 que corresponde al interés por mora, ¿ya? Al recargo por mora. O sea, si no pagaste la cuenta actual, cóbrale aparte de la facturación un 5% de la facturación. Por lo tanto, voy a poner acá en intereses por mora. Igual, si la persona no pagó la cuenta, esto en otras palabras, no, si la cuenta, es decir, si la celda K8 es igual que sí, o sea, en otras palabras, si el registro que estoy analizando, mi primer cliente, tiene la cuenta vencida, o sea, si la K8 la tiene igual que sí, entonces cóbrale el J5, que es el recargo por mora, fijo. Oh, ya, esto lo fijo y lo multiplico por la facturación de los kilowatt hora. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, así que pueden escribirla al revés. En caso contrario, no le cobres interés. Función sí, prueba lógica. Si tiene la cuenta vencida, valor si es verdadero, cobra el interés. Si y es falso, no le cobres nada. En intereses. Y eso lo tiro hacia abajo. Entonces fíjate que todos los que tienen la cuenta vencida se les cobra justamente un interés. Ahora, en el valor cuenta, ya nosotros lo que vamos a sacar es simplemente la suma de la facturación en kilowatt hora, le sumamos los intereses por mora y le sumamos los dos costos fijos, que son el costo de administración de servicio y electricidad, que los van a pagar todos los clientes por igual, ¿ya? Entonces, que es por ejemplo el costo de mantención, no sé, pues de los cables de alta tensión, ¿cachai? De gestión, qué sé yo. Entonces, valor cuenta, vamos a dejar la suma de estas dos como una suma móvil, o sea, en otras palabras, no vamos a fijar esos valores, sino que se vayan recalculando hacia abajo.
Y ahora le vamos a sumar este valor que es el J4 y le vamos a sumar este otro valor que corresponde al J5 y yo lo fijo, ¿cierto? Con F4. Entonces en ese caso me va a quedar N8 más O8 más J4 y J5, los últimos dos fijados, y ahí eso lo tiro hacia abajo. Perfecto, y ahí tengo el valor cuenta. Ahora, pasando al nivel de consumo, hagamos como un pequeño resumen de qué cuento llevamos. Esa la tengo, eso también está, eso también está, y eso también está. Llevamos hasta el momento 6 preguntas de nuestro enunciado. Este enunciado está en la plataforma Blackboard. Si lo necesita, recuerden mi correo nestor.palominos@gmail.com. De ahí yo con gusto se lo mando. El nivel de consumo, ¿cierto? Tenemos una función cianidad. Recuerden que las funciones sí simples lo único que hace es decir, ya, si se cumple una prueba lógica, entonces tal valor, en caso contrario tal valor, blanco, negro, 1, 0, ¿ya? Pero acá tenemos 3, tenemos bajo, alto y normal, ¿ya? Entonces como ya tenemos 3, tenemos que anidar. Entonces lo vamos a anidar justamente en el valor falso de la primera función sí. Para no confundirnos vamos a ir paso a paso, ¿ya? Acá tenemos el total de clientes que consumimos menos de 200 kW. Voy a resolver primero eso. Eso se resuelve con una función estadística que es la contar si conjunto, que se hace de la siguiente forma. Mira, total de clientes que consumieron menos de 250 kW. Eso se realiza mediante la función contar.si.conjunto. ¿De qué? Vamos a ir a la columna de los consumos, esta que está ahí, desde la E8, la selecciono completa, la fijo, y punto y coma digo que sea menor que 250. ¿Viste? Con eso yo ya tengo, cuéntame todos los registros que pertenecen a la columna de los consumos, pero solamente cuéntame aquellos que consumieron menos de 250, y tengo 66. Ahora el total de clientes ya es una función contar, como la que vimos en la primera clase, contar. Entonces con la función contar, ¿cierto? Nosotros vamos a ir a la de los consumos y seleccionamos todo, cierro, y con eso yo tengo que en total tengo 198 clientes. Pero si me están diciendo sácame la mitad del total, yo multiplico eso por 0,5 y con eso yo ese 198 lo multiplico por 0,5 y voy a obtener la mitad del total de clientes, que son 99. Entonces yo quiero saber si este valor, o sea, este valor lo voy a comparar con este valor según la prueba lógica que me aparece acá. Si el total de clientes que consumió menos de 250 kW es menor que la mitad del total, entonces de decir bajo. Entonces, igual si contar.si.conjunto, ¿cierto? Si contar si conjunto, los consumos ya es menor que 250, tengo que ponerle punto y coma, menor que 250, ya, y ahí cierro el contar si conjunto. No, el contar si conjunto, eso no cierra ahí, esto cierra acá. Ya, si contar si conjunto menor que 250 es menor que 0,5 por contar, ya, de lo mismo. Entonces selecciono, control shift para arriba en este caso, ya, y cierro. Fíjate que no fijé, en este caso no es necesario fijar porque yo ese nivel de consumo no lo voy a tirar para abajo, entonces ahí no hay nada que correrse. Termino mi prueba lógica y le pongo bajo. En caso contrario no le voy a poner nada para poder explicarla primero. Entonces yo acá, ¿qué es lo que tengo? Si el total de clientes que gastó menos de 250 kW es menor que el 0,5 por contar, entonces en este caso me va a decir bajo. Ahora, el caso de alto me está diciendo acá, si más de la mitad del total de clientes que consumió más de 350 kW, o sea, más de la mitad de los clientes consumió más de 350 kW, debe decir alto. Si te das cuenta, tiene la misma estructura. Entonces yo la técnica que uso es simplemente tomar la función si anterior, ¿cierto? Agarro el valor falso de dicha función si y le vuelvo a poner la misma función si encima. Ya, acá es donde pueden confundirse, ya, porque se empieza como, tantas fórmulas, me vuelvo loco. Entonces, pero no se confundan. Todo eso que estoy marcando ahí antes era un par de comillas y el valor falso de la primera función si. Y simplemente acá yo pues le pongo mayor que 350 y le pongo mayor que la mitad. Le cambié un par de valores, listo. Y en caso contrario, normal.
Recuerden que en una función si anidada, los casos o sea, en caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, es el último valor falso de la última función si. Y ahora, tú cierras tantos paréntesis como funciones si tú tengas. Tienes una y tienes dos, por lo tanto cierro dos paréntesis al final y el último queda en negro. Enter. Por lo tanto, de abajo. Luego, ¿qué tenemos acá? Los cuadros estadísticas. Respecto a lo que son los cuadros estadísticas, ya vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya tengo acá estadísticas. Cantidad de cuentas vencidas en Ñuñoa. Estos son puros contar y conjuntos. Voy a hacer breve. Esto es simplemente igual contar punto sí punto conjunto, ¿cierto? Cuentas vencidas en Ñuñoa. Ya. Acá tenemos dos criterios: que la cuenta esté vencida y que aparte sea de Ñuñoa. Entonces primero voy a contar que la comuna sea igual a Ñuñoa. Ya, cierro. ¿Cuántos de Ñuñoa tengo? 5. Y ahí voy a ver si aparte hay alguno que la tenga vencida. Entonces punto y coma, voy a la parte que tiene las cuentas vencidas, que si no me equivoco esta no es. Esta es el cuenta vencida. En la columna J parece, ¿o no? No, la columna K. Ya selecciono toda la columna K, ¿cierto? Y le pongo que sí. Y salen 2. ¿Por qué puse 2? Seguramente a algunos le salen 0 porque en el cuenta vencida yo consideré un mayor igual. ¿Ya? Entonces está considerando que los que se les venció el mismo día. ¿Ya? Ahora, cantidad de clientes derivado de cobranza en Prodi. ¿Ya? Vamos a poner un contar punto sí punto conjunto. Cantidad de clientes derivados a cobranza. Ya. Vamos a la que dice a cobranza. Esta que está acá. Voy a seleccionarla. Le pongo a cobranza. Ya me voy a ver cuántos tienen cobranza. 8, ¿no es cierto? Que fueron los que saqué con el filtro hace un rato atrás. Y que aparte sean de Prodi. Entonces vamos a ir a base. Vamos a la parte de comunas. Y le pongo Providencia. Listo. Y con eso resulta que da 0. Perfectamente puede dar 0. Ahora, fíjate bien, la tercera te dice la suma de intereses por mora en Maipú y Cerrillos. Una cosa importante, chicos, es que las fórmulas, o sea, las funciones estadísticas, contarse y conjunto, promediarse y conjunto y sumarse y conjunto trabajan bajo la lógica de la I. Quiere decir que todos los criterios que tú les pongas dentro se intersectan. O sea, todos tienen que ser al mismo tiempo. Le hago la pregunta. Dentro de esta tabla, ¿hay alguna celda que representa la comuna que tenga dos comunas al mismo tiempo? No. ¿No es cierto? Es como decir que un auto tiene dos marcas, ¿cierto? Entonces, como acá solamente o es de Maipú o es de Cerrillos, no podemos ponerlas todas dentro de la misma fórmula, porque si no Excel va a buscar que sean de Maipú y Cerrillos al mismo tiempo, y eso les va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a la parte de... me perdí. En estadística tengo un sumar punto sí punto conjunto. ¿De qué? Rango de suma. Suma de los intereses. Ya, tengo que especificarle primero una columna a sumar, que en este caso yo quiero sumar los intereses. Ya, sumo los intereses. Y ahora empiezan los criterios, a diferencia del contarse conjunto, que al tiro es columna, criterio, columna, criterio, columna, criterio. En la sumarse conjunto y promediarse conjunto, tú primero especificas una columna con números que vayas a sumar o promediar. Esa es la diferencia. El contarse conjunto es distinto a los otros dos. ¿Ya? Acá yo no parto directamente con los criterios, yo parto con algo que quiero sumar. Y en este caso, sumar los intereses por mora, ¿cierto? Y que sea de qué. Me perdí, no. En Maipú y en Cerrillo. Ya, fácil. Entonces vamos a tirar esta parte donde están las comunas. Selecciono mis comunas y que diga Maipú. Y fíjate, acá me está dando 0, pero ¿sabéis por qué? Porque yo lo hice a propósito. Fíjate cómo escribe Maipú, sin el tilde. ¿Cómo está Maipú escrito acá? Con tilde, ¿cierto? Yo en verdad casi no uso tildes, pero acá sí hay que usarlo. Entonces, por lo tanto, volvemos a estadísticas. Y ese tilde marca la diferencia. Ahora, a veces te puede aparecer con un espacio o qué sé yo, pero tiene que estar escrito igual. Lo único que no distingue son mayúsculas y minúsculas, así que eso pueden saltárselo. Pero todo lo demás tiene que estar exactamente igual escrito. Fíjate, sale acá Maipú Cerrillos, o sea, Maipú, eso. ¿Qué pasa si ahora yo hago este mismo sumarse conjunto, pero le pongo el Cerrillos adentro? Que es lo que no hay que hacer. Entonces, le pongo Cerrillos. Y me da 0, ¿no es cierto? Porque no va a encontrar ninguna intersección. Por lo tanto, eso está malo. Lo que hay que hacer ahí es simplemente tomar este mismo
el sumarse conjunto, yo lo sumo, ¿ya? Y acá yo voy a tener los de Cerrillos. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar todos los intereses de Maipú, todos los intereses de Cerrillos y después los sumo. Y me quedan justamente 4000. Ahí está. Entonces ya tenemos la parte de la base, o sea, la estadística, está listo. Ya hagamos la de tablas dinámicas. La de tablas dinámicas, relación entre cuentas vencidas como porcentaje. Ya. Por comuna. Entonces fíjate que como te están pidiendo las cuentas vencidas por comuna, identificamos dos variables cualitativas, comuna y cuentas vencidas. Y la cantidad yo puedo sacarla a partir de otra columna o algún valor, pero tengo que hacer una cuenta de, ¿ya? Fíjense, para hacer tablas dinámicas, yo voy a hacer un zoom, ahí, selecciono toda la tabla, un control shift para abajo, con eso seleccioné todo, con el control rueda todo hacia el zoom. Ya, vamos a insertar tabla dinámica. Como ya seleccionado, simplemente le damos OK. Vamos al editor. Y acá tengo que estirar un poco más el Excel porque no se ve bien. Y selecciono comunas. Comuna lo tiro a fila o columnas. Recuerden que filas, columnas son los cualitativos. Y ahora el cuenta vencida, el que yo voy a tirar en el columnas. Ese de acá, ¿viste? Entonces con eso ya estructuré. Tengo todas las comunas hacia abajo y tengo dos columnas. No, sí, ¿ya? Entonces, acá ¿qué puedo hacer? Puedo poner, no sé, código, puedo ponerle el nombre. A ver, veamos qué cosa le puedo poner a valores. Yo quiero hacer una cuenta, entonces si yo quiero solamente hacer una cuenta, yo perfectamente puedo poner una variable cualitativa como el código, ¿ya? Y va a ser la cuenta. Pero si yo le pongo una columna que contiene números, me va a ofrecer también hacer la suma o el promedio. Ya, cuidado con eso en la parte de valores. Fíjense, ¿qué significa eso? Supongamos, acá me está diciendo, tengo todas las comunas, y me está diciendo, no sé, pues que en Cerrillos 1 no pagó la cuenta y 2 sí pagaron la cuenta, ¿cachai? De un total de 3 personas. Y con eso yo puedo hacer justamente estadísticos, ¿cierto? Por comuna puedo hacer un desglose. Por ejemplo, acá en Calera Tango dieron 7 afirmativos que no deben cuentas, ¿cierto? Y uno de que sí debe cuenta, ¿viste? Pero me lo están pidiendo como porcentaje. Fíjate que acá yo tengo un total de 198, de los cuales 150 no deben y 48 sí dieron afirmativo para la condición de que efectivamente deben cuentas. Ya, voy a seleccionar mi tabla dinámica, ¿cierto? Y voy a ir a la parte donde dice valores en cuenta de código cliente. Selecciono configuración de campo valor y acá en esta pestañita de mostrar valores como, yo voy a seleccionar porcentaje del total. Pongo aceptar y fíjense que ahora la tabla dinámica se representa como porcentaje. De un total de 100%, 75,76% sí pagó la cuenta y 24,24% no pagó la cuenta. Por lo tanto, con eso yo simplemente voy a seleccionarlo todo, voy a insertar un gráfico, ya puedo cualquiera de estos gráficos, un gráfico de barras por ejemplo, y ahí yo ya tengo justamente un gráfico para poder observarlo. Bueno, acá la pantalla, la resolución no me acompaña, pero ustedes pueden alargar este gráfico y si lo alargan hacia abajo ya se va a empezar a ver mejor, ¿viste? Entonces mira, yo le voy a hacer un zoom. Oh, el vecino se puso a trabajar, qué mal. Ya. Entonces, fíjense que acá en Vitacura hubo tanta gente que sí pagó como gente que no pagó. En Talagante hubo más gente que debe deudas como que no debe deudas, etcétera, ¿viste? Entonces con eso ya tenemos la tabla dinámica y el gráfico. Ya chicos, la parte de las funciones financieras, función pago y estas cosas, y más el solver, lo voy a hacer en una segunda entrega. ¿Ya? Porque voy a esperar que este tipo deje de martillar. Ya chicos, les mando un abrazo. Ya, espero que les haya servido este tutorial. Ya, cuiden su salud, su familia, todo eso. Y bueno, un abrazo grande. Y será hasta la próxima. Nos vemos, cabros. Hasta luego.